aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Y bueno, queremos agradecerles a todos por estar con nosotros en la buena sintonía de la buena música y la buena programación que viene por Radio Sky FM, la frecuencia que te bendice. Recuerda que estamos desde la ciudad de los vientos, Chicago, transmitiendo a diferentes partes. Así es que usted, donde quiera que esté, reciba un saludo de parte de Radio Sky FM. Estamos transmitiendo a través de nuestro sitio web, reddeoracionusa.org. También estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma en Tuning Radio. Estamos a través de nuestra aplicación. Usted puede buscarnos y escucharnos 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y bueno, lo dicho, ahí está con nosotros mi amigo, el doctor aquí, el pastor Jerry Witt. Oye, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, muy amable por la invitación, es un gusto. Gracias. Estamos escuchando un poquito cortadito ahí el asunto, pero esperamos que se arregle bien por ahí para que podamos escucharte clarito. ¿Escuchas mejor ahí? Ahí está, excelente, muy bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Aquí echándole ganas y anhelando a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en este rato. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí, Jorge? Oye, estás... palabras, no tengo la idea de lo que vamos a estar hablando esta noche. Estás como Joe Rosa. Me dice, tú pregúntame, chico. Pregúntame. No, ¿sabes qué? 20, 30, ¿cuánto tiempo? Sí, vamos a estar como unos 45 minutitos, ¿te parece bien? Muy bien, excelente. Lo que pasa es que, mira, el plan es yo sé que ustedes son hombres de Dios y gente usada por Dios. Tienes un ministerio muy reconocido de misiones. Me gustaría un poquito el poder hablar un poquito con respecto a las misiones. Una de las cosas que siempre ha habido en mi corazón es el poder promover el sentir de misiones en la iglesia. Porque yo no sé si tú debes de saberlo, pero se oye menos de misiones hoy. No se oye mucho. El ir a los lugares escondidos, a las provincias, eso era antes, eso era para antes, ¿no? Años atrás, décadas atrás. Ahora se habla poco. ¿A qué se deberá todo eso? ¿Tienes algo por ahí? Es diseño de Satanás, ¿qué más se puede decir? Tenemos el mandato de Cristo desde el principio de la iglesia primitiva y nunca ha cambiado ese mandato. Gran comisión, como decimos, y fecha sigue y esa. Y el enemigo siempre ha trabajado en disminuir o devaluar, hacer de menos valor eso, incluso abrazando otras dogmas o incluso enseñanzas que son bíblicas, pero que no son el meollo de la misión del reino de Dios, que son que todos conozcan del Señor y sean arrimados acerca del tema central del Señor para el mundo del día de hoy, que ha sido Cristo ascendió al ha sido tremendo cómo el enemigo ha venido a afectar esto, porque aunque yo sé que han surgido diferentes olas de movimiento, de alcance, ¿no? En este caso surgieron los grupos familiares, que ha sido efectivo, ¿no? Pero cómo llegar a estas personas. Ahora mira,
Yo sé, disculpa mi ignorancia el cómo comienzo las entrevistas, ¿no? Pero comencé diciendo eso preguntándote eso, porque era lo primero que se me vino a la mente. Pero a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de tu historial, porque yo sé que tú eres de ahí, con los huicholes es que has estado, ¿no? En la sierra. Sí, de hecho, he estado, yo creo, con cerca de media docena de tribus, eh, los más cercanos siendo en el noroeste de México, algunos en el centro de México, pero también en una visita relámpago también estuve con un grupo étnico en el país de Paraguay. Eso aparte de algunas etnias que también hice viajes de coordinación, a un viaje a Siberia y otros viajes a África y a España, gitanos y a los bereber. Yo me imagino que has de saber de mi buen amigo Oscar Camas, de Sí. Morelia, Michoacán. Yo fui el director de misiones de Juan Juan Speaker en esa etapa, esa época, y estuvimos allá con ellos en Marruecos y en el Sahara. Entonces, pero principalmente mi corazón siempre ha sido orientado a las etnias de este continente, incluso algunos aquí en Estados Unidos. Qué increíble es cómo Dios los ha usado de una manera increíble, porque recuerdo que en una ocasión, estando en Lázaro Cárdenas, que por cierto fue ahí donde una ocasión llegaste a nuestra iglesia, muchas gracias por habernos visitado esa vez, eso fue hace años, ¿no? No sé si recuerdas, fue como en el 97, algo así, 1997, 98. Pero Hablando de Joe Rosa, ese es un lugar que no sé si te dijo en la entrevista que él rehusó volver a Lázaro Cárdenas porque no sé si recuerdas o si no, pero él es veterano de la guerra de Vietnam. ajá, Entonces, Lázaro Cárdenas le trajo muchos recuerdos de su época como soldado ¿en y serio? le causó muchos tornos emocionales, precisamente hablando de Lázaro Cárdenas. Perdón. Eso, Lázaro unos le decían Lázaro Curvas, era el conocido por Lázaro Curvas porque costaba llegar, pero ahora gracias a Dios ya está la autopista, ya el camino. Pero bueno, el punto es que en ese tiempo yo me acuerdo que ustedes hacían algo así, porque tu trabajo ha sido en avioneta, ¿no? Siempre. No siempre. De hecho, uh, mi enfoque ha sido utilizar implementos, herramientas modernas para acelerar o facilitar el trabajo misionero a zonas marginadas. Eso sí, siempre me he enfocado a zonas, lo que llamamos zonas marginadas, lo que es gente no alcanzada. Yo los llamo en México hoyos negros, lugares donde hay cero o casi no existente el testimonio del Evangelio. Y en algunos casos, no todos, pero en algunos casos la gente viven muy, muy primitivamente. Me ha tocado incluso ver gente en taparrabo viviendo en cuevas. Entonces, obviamente, la metodología para poder alcanzar esas etnias y esas comunidades no es la misma que, por ejemplo, que estamos usando aquí, de enlace vía Facebook, etcétera. No existe ese tipo de cosas en esas zonas marginadas. Entonces tienes que agarrarte o avalarte de otras herramientas, otras metodologías. Y la aviación, pues obviamente es una que ha tenido una parte muy importante de trabajo en esas zonas marginadas. Así como también lo es radiocomunicación, radiodifusora, lo que es incluso las Biblias grabados en audio en el idioma nativo del indígena, para que puedan ellos elimina uno a la necesidad de que el indígena o la persona de esa etnia tenga que aprender a leer y escribir en su idioma para leer su Biblia. Entonces pueden tener toda la Biblia narrado en su idioma para que elimine la necesidad de alfabetización en su idioma y así tener una Biblia Oye, lo más. qué interesante eso para nuestros jóvenes de hoy, ¿no? El hecho que no sepan lo que se ha hecho en las misiones. Me acuerdo que tiraban un tipo de radio a ustedes
y lo tiraban porque obviamente el avión no podía bajar en esas áreas, ¿no? Tan remotas. Pero ese radio se sintoniza directamente a una señal satelital cristiana, ¿no? Bueno, en ese caso, o sea, hemos hecho varios proyectos. Este fue uno que implementamos entre los Tarahumara, los Cora y los Huichol, donde coinciden los tres estados bueno, cuatro estados, de hecho son cinco estados, es Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango. Todos esos están ahí en esa zona y están esas cuatro etnias y un grupito pequeño de los náhuatl que son descendientes de los aztecas. Pero nosotros nos enfocamos a las zonas más retiradas y a las zonas de más, podemos decir, las etnias de agrupación más grande, que son los Tarahumara, le llaman Tarahumara, perdón, el tepehuano del suroeste, el Cora creo se llama de Mesa del Nayar, y los huicholes de la zona de los Altos de Jalisco. Entonces, en esa zona, la idea en ese entonces fue, había una estación radiodifusora que ya no está funcionando, de base de HCJB, que se llamaba Alta Aventura, la programación. Estaba transmitiendo, si no me equivoco, era de Perú o de Chile. No recuerdo ahorita los detalles de esa estación. Era una onda corta, en frecuencia de onda corta que estaba transmitiendo. Entonces los aparatos venían con un panel solar y estaban sintonizados a una sola frecuencia, que era la frecuencia de esa transmisora que transmitía programación cristiana día y noche. Y estamos hablando de zonas donde esto era como para acelerar y ablandar, preparar el terreno para los que estaban yendo por tierra, literalmente los creyentes convertidos estaban caminando por todas las veredas en la tierra, llevando el evangelio a las zonas marginadas y encontraban donde habíamos aventado esos aparatos y ya estaban recibiendo ellos, pues vamos a decir así, la tierra empezando a ser preparado por la palabra predicada. De hecho, hay algunos testimonios bastante impresionantes. Una en particular que recuerdo me lo contó a un misionero que actualmente, muy buen amigo mío, que posiblemente lo conoces también, es Adolfo García, Pito García de Zacatecas. Y él nos contó de una historia de una mujer que se estaba muriendo de una enfermedad, de un flujo de sangre, se estaba desangrando y ella había gastado, muy similar a la historia de la Biblia, donde había gastado todos sus bienes tratando de ser curada y no había encontrado manera de recibir su curación. Y ella recibió uno de estos paquetitos. Entonces, apenas hablaba un poquito de español, ella era casi, por decir así, 70%, 60% monolingüe en huichol, pero sí entendía suficiente español para poder captar algo de la prédica que estaba recibiendo. Y un día ella escucha un mensaje predicado por Luis Palau en la programación de onda corta sobre la sanidad divina. Entonces ella recibe esa palabra y la empieza a aplicar a su vida y creer en lo que estaba escuchando. Y el predicador está dirigiendo al oyente a creer en Dios y hacer una oración en ese mismo momento, en vivo, para recibir su sanidad divina. Y esta mujer pues no sabía a qué otro recurso a dónde recurrir y dijo, pues voy a hacer la oración. Y hace la oración, el que está dando la oración le dice, pongan su mano en su área afligida, y se toca el área abdominal, empiezan a orar, ella recibe una sanidad sorprendente, absoluta, completa en su físico. Wow. Y inmediatamente ella dice, pues hablan mucho de una tal Biblia, ella no sabía qué era la Biblia. Entonces dijo, yo tengo que ir a encontrar uno de estos libros porque hablan mucho de estos libros que se llaman la Biblia. Ella vivía en una ladera al sur de un lugar que se llama San Andrés Coamiata, estado de Zacatecas. Y recuerdo bien la zona cuando distribuimos ahí y casi puedo estar seguro dentro de 3-4 kilómetros donde se encuentra o se encontraba. Entonces ella emprende un viaje
para empezar a buscar una tal Biblia. No sé dónde lo encuentra, cuántos días viaja, pero logra encontrar una Biblia en español, Reina Valera 1970. Ella reúne a su familia, sus hijos y familiares que estaban ahí, y empieza a hacer una oración y dice: Dios, si tú me pudiste sanar de este problema que yo tuve, esta enfermedad de más de 30 años, y yo sé que tú me puedes enseñar a entender este libro, que pues yo no le entiendo nada. Ya no sabía leer ni escribir, no sabía español, apenas hablaba español, mucho menos iba a leer en español. Pero le pide con fe a Dios que le muestre cómo leer esta letra. Empieza a estudiarlo. Cuando mencionaban en la radio un libro, lo buscaba, empezó a discernir letras, y ella en menos de, creo, me dijo Fito, que 3, 4, 5 semanas estaba ya entendiendo tanto que empezó a estudiar la Biblia, y toda la familia creyó en el Señor Jesucristo. Eso estamos hablando sin intervención alguna de un discipulado, wow, simplemente por un receptor de onda corta transmitido desde Centro Sudamérica en onda corta. Entonces es uno de los muchos testimonios de las cosas que Dios hace, cómo Dios puede usar tecnología moderna para traer la palabra a lugares apartados y olvidados. Recuerdo que cuando leí esas partecitas de los radios, lo leí en una revista cristiana, no sé si te acuerdas, se llamaba Conquista Cristiana, y venía ahí un párrafo, una partecita que hablaba acerca, de hecho el escrito, yo me acuerdo que se llamaba Gratuita pero no barata, hablando de la salvación, que es gratis pero no era barata. Alguien estaba pagando el precio, ¿no? Por ejemplo, en esos radios, ¿no? Que el hecho es que podemos invertir nosotros en misiones, podemos ayudar, ¿no? Alguien pagó para que estos radios pudieran ser tirados ahí, ¿no? Y de hecho, hablando de eso, no expliqué que, para que te des una idea, todos los oyentes se den una idea de la logística de la entrega de un aparato. Yo diseñé una cajita de cartón que mandamos a hacer en bulto en una fábrica en Durango. Los paracaídas, un grupo de mujeres costureras de Canadá, en Hamilton, Canadá, agarraron la visión y empezaron a fabricar paracaídas de las sábanas de hotelería que ellos estaban desechando. Agarraban las sábanas, hacían los paracaídas y nos mandaban cajas de paracaídas a San Antonio, Texas. Nosotros desde ahí los transportábamos a Durango, empacábamos la radio ya con las baterías cargadas, porque eran baterías níquel cadmio recargables, y poníamos los aparatos al sol para que se cargaran las baterías y que el aparato ya estuviera encendido en su cajita con su paracaídas cuando se dejara caer desde una avioneta. Obviamente esto implicaba práctica, yo hice ensayos. Oh, sí. En primer lugar, 2 ensayos fue en Zacapo, Michoacán, en una pista con una raya marcada. Hicimos ensayos de vuelo a cierta altura, a cierta velocidad, para ir ya agarrando práctica para el tino, la puntería, porque pues no iba a servir de nada el aparato cayera allá al barranco y de aquí a que lo encontraran ya no servía. Pero para eso pues desarrollamos la verdad un tino muy impresionante, que incluso tenemos varias anécdotas bien chistosos donde el aparato literalmente cayó casi por la puerta de la choza y la gente espantada, huyendo. ¿En serio? Sí, porque bueno, en mente de ellos era sí, una bomba o algo yeah, así, no una anécdota muy impresionante entre los huicholes fue, traíamos un piloto de Guadalajara, Alejandro Fedorenko, en su avioneta, yo estaba en otra, él me estaba filmando a mí desde la otra avioneta, yo estaba aventando los paquetes en el pueblo, y los hombres del pueblo este pueblo no tenía camino, y no había carros, no había nada, solo las chozas y la gente. Y los hombres parados en una esquina y no se movían, y un paquete cayó exactamente en medio de las viviendas, y los niños todos corrieron para ver el paquete de cerca, pero no lo tocaban.
se le quedaban mirando el paquete. Y de repente, cuando oyeron algo de ruido que salía del paquete, salieron huyendo todos los niños y de repente, y los hombres allá parados lejos no se movían, nomás mirando. Y luego los niños se fueron acercando, acercando, acercando hasta que se volvieron a ver de cerca. Al fin uno de los niños tuvo el valor, lo arrebata y corre y se lo entrega a uno de los señores que estaba observando ahí. Y esa fue la manera que observamos esa entrega. Muchas, no podemos saber realmente qué fue la hecha de esa labor, pero sí, pues son cosas que logísticamente son bastante elaboradas y muchos. Tremendo. Pero ahora, cuál es la mecánica que están usando, las estrategias de alcance a este tipo de personas? Bueno, ahorita actualmente eh, las zonas ya más marginadas ya están más reducidas y ahora estamos haciendo una labor más en tierra de persona a persona. Seguimos usando las avionetas para entrar y salir a zonas marginadas, dar estudios, discipulado. Estuve apoyando y di clases de vuelo a un misionero buen amigo mío en Álamo, Sonora, que se llama Daniel Jones, y él actualmente tiene una avioneta y vuela seguido. Él es director de Alas de Amistad, yo lo fundé, Alas de Amistad, y ellos tienen una base ahí en Álamos que se llama Rancho Maranata. Él es convertido del Jesus Movement, de la época de los hippies que se convirtieron en todo el movimiento de las iglesias de Calvary Chapel. Y yo lo conocí, nos emocionamos mucho. Él es aficionado a los parapentes, no sé si sabes qué es eso, los como papalotes, el hang glider que vuela. Entonces, Sí. él abrazó la aviación, sacó su licencia, y actualmente tienen 2 aviones, él y mi buen amigo Chris Benítez, también ahí de base con él, en Rancho Maranata, y están haciendo vuelos, pues yo diría entre 4 o 5 vuelos por semana a las comunidades, dando estudios bíblicos. Entonces, en esas zonas, la meta es más poner una radiodifusora de baja potencia sobre un lugar más altito o en la misma comunidad y que esté transmitiendo en una frecuencia AM 5 a 10 watts con panel solar y con un procesador Windows. Y estamos usando el programa Sara Radio para la programación de las grabaciones. Tenemos las grabaciones en MP3 de las Biblia leída en el idioma, también en español, y música cristiana. Obviamente la preferencia en estas zonas es norteña, ranchero y mariachi, casi exclusivamente. Entonces, ese tipo de transmisiones, nuevamente, usando tecnología moderna para poder hacer llegar. Yo tengo una palabra que compartirte, si me permites Sí, tantito, adelante, claro. sobre este tema, porque parte de la visión que Dios nos dio es, está basado en Isaías capítulo 55, versos 10 y 11. Y sobre este pasaje hemos construido todo lo que estamos haciendo. Dice así la palabra, dice, porque como desciende, es un pasaje muy conocido, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dios está hablando, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En otras palabras, la palabra tiene una misión. Cuando Dios manda una palabra, tiene un objetivo, tiene una misión. Y yo tengo la firme convicción de que las escrituras exclusivamente, casi por decirlo así, sin necesidad de alguna otra enseñanza o esclarecimiento, alumbra las comunidades. Yo tengo testimonios reales y actuales de comunidades que nunca, por ejemplo, yo entre los tepehuanos, yo nunca entré a decirles, oigan, ustedes en su cultura están mal en esto y esto y esto y esto, necesitan cambiar esta costumbre, aquel hábito. Tenían obviamente prácticas de su gobierno interno
que pues no son bíblicos, estaban practicando más de una esposa de manera legítima o lícita entre la etnia, en fin, cosas de esas. Nunca les dije nada de esas cosas, les lleva la palabra y la palabra empieza a confrontar. Entonces ellos mismos empiezan a hacer preguntas. Oye, pastor, vimos aquí en esta, me daba mucha risa porque decían, en la página 1600 y feria, donde dice esto, y nosotros tenemos esta costumbre y no está bien esta costumbre. Yo creo que esto tiene que cambiar. Yo nunca les dije nada. La palabra efectuó ese cambio en ellos. Entonces, con esa convicción, siempre he tenido la meta de que sí podemos predicar, sí podemos hacer discipulado, sí podemos promover a alguien que haga pastorado y entrenamiento bíblico, pero la meta principal, primordial, es de que hay gente que no tiene en sus manos ningún ejemplar de las escrituras alguna, ni en español, mucho menos en su idioma. Entonces, por eso siempre tuve la carga de coordinarme con Wycliffe Bible Translators, que en México se conoció como Instituto Lingüístico de Verano, el ILB, y trabajar junto con ellos para hacer llegar las escrituras, palabra por palabra, a las manos de los nativos indígenas. Y esa palabra es luz a la que transforma un pequeño testimonio. Tepehuán, cuando ellos conocieron el Evangelio por primera vez, ni siquiera tenían un instrumento musical, no tenían cantos y no tenían música, para nada. Cuando ellos conocen el Evangelio, esto empieza a despertar todo lo que Dios nos ha dado, es talentos, dones, arte, y empiezan a ser creativos. Y ellos empiezan a hablar conmigo de que les encanta la guitarra y les encanta el requinto y les encanta el tololoche y quieren aprender a usar todos esos instrumentos. Y una de las personas que fue clave conmigo de llevar a ellos, a esa comunidad, fue pues el bien conocido Ronnie Huffman. Y Ronnie fue y empezó a enseñarles guitarra. Entonces deberías ver al Ronnie sentado debajo de un pino, 5 días sin fallarse, dando clases de guitarra ahí a los nativos, y se la llevaban, es en serio, sin exageración, día y noche tocando instrumentos sin parar. Descansaban para comer, ir a hacer sus necesidades y volvían a la música. Yo me dormía en la noche, despertaba a las 2 de la mañana y todavía con la música todo lo que daba. Wow. Ese es un ejemplo de lo que la palabra de Dios hace en una comunidad que no tiene ni siquiera música en su cultura. Entonces ellos mismos llegaron conmigo, les dije un día, no hay y dijeron, pues nosotros vamos a traducir cantos del español al tepehuán. Y le dije, ¿por qué no le pides al Señor que te dé cantos originales, que tú seas el autor en tepehuán? Y se quedaron con los ojos así, ¿a poco? Sí. ¿A quién crees que Dios inspiró esos cantos que tú cantas cristianos en español? Es porque Dios a alguien inspiró para esos cantos. Tú haz lo mismo. Entonces, eso, Jorge, es un ejemplo muy sencillo de cómo la palabra abre la mente, trae luz y transforma comunidades enteras. Y con esa convicción, siempre he tenido de llevar las escrituras y ponerlo en las manos de los nativos. Actualmente todavía hago eso, llevando las Biblias ahora sí en aparatos más desenvueltos, MP3, nosotros los programamos y a bordo del mismo MP3 viene el radioreceptor y ellos pueden sintonizar la radiodifusora que ponemos y a la vez también escuchar la palabra de Dios en su idioma, capítulo por capítulo en la palabra de Dios. Lo que haya disponible, obviamente en su idioma, no todos los idiomas tienen toda la Biblia. Unos tienen nada más el Nuevo Testamento con un resumen del Antiguo y así, dependiendo de lo que haya disponible. Oye, comparado con todo eso, las quejas que los cristianos se ponen hoy, las quejas que hay de no ir a la iglesia, de que la música está muy alta,
X cosita excusas que salen hoy, ¿no? Tan pobres, ¿no? Comparadas con esta gente, ¿no? Que está tan necesitada y que no conoce de Dios en realidad. Y a veces nosotros teniendo todo a la mano y todavía nos quejamos, ¿no? Sí. De hecho, me conmovió mucho un video que me mandaron de una etnia en Papúa Nueva Guinea cuando recibieron su Biblia impresa por primera vez. Fue una celebración impresionante que todavía cuando lo recuerdo me trae lágrimas a los ojos. Cuando ellos reciben la Biblia, hacen una ceremonia que yo me puse a llorar como bebé. Cuando vemos videos clandestinos de los cristianos en China que reciben por primera vez su Biblia, un tesoro incalculable. Yo cuando estuve en Siberia y vi a los rusos que obviamente tenían casi 50 y más años detrás de la cortina de hierro, sin Biblia, sin el Evangelio, recibieron su Biblia por primera vez cuando cae la cortina de hierro. Los cristianos se la llevaban, es sin exageraciones, los cristianos rusos, en el camión leyendo la Biblia. Iban caminando casi estrellándose con otra gente leyendo su Nuevo Testamento. O sea, una obsesión por leer la palabra de Dios. Hemos perdido en nuestro hemisferio el exceso que hemos tenido en el Evangelio. Nos ha hecho muy, no quiero usar palabras groseras, pero no apreciamos la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. No la valoramos, por eso no hay autodisciplina. Y además, porque como tú sabes, por eso no lo conocen. Mucha gente en este hemisferio están siguiendo enseñanzas falsas y doctrinas tontas y necedades simplemente porque no conocen la palabra de Dios. Y yo digo, ¿cómo es posible que abracen semejante doctrina? Y es sencillo, no conoces tu Biblia. Métete a la palabra de Dios y te vas a dar cuenta de la necedad que están enseñando la gente. Es increíble. Vamos a una pausita, mi Jerry, y regresamos, ¿ok? Claro que sí. Gracias. Desde Chicago, la ciudad de los vientos, Sky FM. Esta no es una radio cualquiera. Esta es la estación de todos. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte. Has enjuagado mis lágrimas. No me has dejado tropezar. Por eso, andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre ti, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Nada te compara a su amor, fuego que conquista mi corazón, fuego santo del cielo, descendió. Que me quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas, por está cayendo, ha descendido, y está trayendo un avivamiento. Yo siento que ese fuego que me quema
ahora mismo está rompiendo las cadenas, hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo consigo un avivamiento. Nada se compara a su amor, fuego que conquista mi corazón. Es el fuego santo de mi Señor, fuego que del cielo descendió. Bueno, pues le damos la bienvenida a todos los que se acaban de conectar. Recuerde, somos Radio Sky FM, la frecuencia que te bendice desde la ciudad de los vientos, Chicago. Queremos agradecerles a todos. Recuerden que estamos transmitiendo 24/7 a través del www.reddeoracionusa.org. También estamos transmitiendo a través de la plataforma Tuning Radio. Búsquenos como Radio Sky FM, la frecuencia que te bendice. Y también queremos sugerirle que le dé like al video y compártalo. Siempre estas historias son de mucha bendición y de mucho ánimo, porque queremos inyectar esa fe y esa confianza de que Dios tiene cuidado de sus hijos, de la misma manera como tiene cuidado de otras personas. En este caso, las etnias no están olvidadas, Jerry. La verdad que es interesante, ¿no? Cómo Dios tiene el poder de poner este sentir. En este caso, yo no sé cuántos años, ¿cómo nació eso en tu corazón? ¿De dónde viene ese sentir por las misiones? Fíjate que desde que yo conocí el Evangelio y fui bautizado, yo no sabía dónde iba a servir al Señor, pero lo que sí sabía de manera cierta y firme era de que iba a trabajar en lo que es alcance a las naciones. Me conmovió mucho, no recuerdo si tenía como 15 o 16 años, cuando leí la historia de lo que ahora incluso hicieron la película de los Auca, de los misioneros que mataron en Ecuador. Y leí ese libro y me impactó enormemente. Aparte, pues obviamente mi propio papá fue un mártir por el Evangelio. Entonces en nuestra familia siempre evangelismo, alcance, tocar a alguien con las buenas nuevas, siempre fue predominante. Cuando estábamos en el Instituto Bíblico, mientras los otros estudiantes, Marcos y yo, todos estaban jugando voleibol y deportes, Marcos y yo estábamos evangelizando a gente que se acercaba para jugar deporte. Siempre traíamos esa tendencia predominante de compartir este mensaje con la siguiente persona. Entonces, yo no sabía dónde iba a servir al Señor. No sabía si iba a ser ciudad o dónde, pero lo que sí sabía es que yo traía una carga muy fuerte en mi corazón cuando yo leía esa historia de los indígenas nativos en condiciones tan primitivos en la selva. Me llamaba mucho la atención y yo sabía que un día yo iba a ser una herramienta de parte de Dios para poder tocar. Entre más marginado y entre más difícil el acceso, más me llamaba la atención llegar a esos lugares. Entonces, en México, de hecho, siempre tuve la carga de identificar dónde eran las zonas menos alcanzadas del Evangelio en el país. Entonces, casi siempre era por logística, como eran zonas muy marginadas, sin caminos, por decir, hablando cuando estabas mencionando que los creyentes que no quieren esforzarse por ir a la iglesia, etcétera, hacen flojera. Allí en ese lugar donde te digo que Ronnie Huffman estuvo dando clases de guitarra, se llama Ciénega del Oso. Los creyentes de ahí hacían una reunión y actividades una vez al año y estaba creciendo mucho la obra. Y hubo gente que caminaban, algunos de ellos, hasta 3 días para llegar. Y después de llegar ahí, no tener dónde albergarse, tender una lona o un plástico, un hule sobre una rama, con todo y niños debajo de la rama, lloviendo, helado en la noche, niños llorando toda la noche, y durar 3, 4 días, 5 días en una conferencia y caminar 3 días de regreso hasta su choza con sus niños cargados para llegar a celebrar juntos todos los. Entonces, ese tipo de gente es la que siempre me ha llamado la atención. Para llegar a ese lugar, cuando empecé a llegar ahí, era un viaje de alrededor de 26 horas, viaje sencillo. Y viaje redondo, pues eran casi 3 días, ida y vuelta, en doble tracción. Y en la avioneta... Estás hablando en vehículo. Sí, en vehículo. Una troca desde la ciudad de Durango hasta ese pueblo,
durabas más de 24 o 25 horas para llegar. Wow. Y de regreso, pues igual. Entonces, con todo y los descansos, pues eran casi 3 días viaje redondo. Y en la avioneta yo podía estar ahí, aterrizar en medio del pueblo. De hecho, hicimos una pista en ese lugar y la registramos con el gobierno y todo el procedimiento, etcétera. Yo lograba hacer un plan de vuelo desde el aeropuerto de Durango y estar ahí en 37 minutos. Y estar de regreso el mismo día después de actividades o el día siguiente temprano. Y me sorprendía todo lo que lográbamos hacer en un periodo de 2 días, 3 días, llegar a la avioneta, o sea, el tiempo se reducía muchísimo. Aumenté mi productividad, un día me senté a calcularlo, en esa instancia, arriba del 450. Increíble. Oye, ¿cómo fue que Tú hablaste que a Marco le gustaba compartir, ¿no? También, pero ¿cómo fue ese desvío, digamos? Este cuate se fue a la música y tú te fuiste a misiones. Recuerdo la primera vez que te vi, la primerita vez. No sé si te acuerdas que en Guadalajara hacían unos conferencias para pastores. No sé quién era, la verdad, cómo se llamaba. El punto es que en el 87 estaba Marcos ahí, fue por primera vez que yo lo vi y a ti también. Andabas tomando fotografías ahí. Pero lo curioso de esto es que, vaya, ya traían ustedes eso, ¿no? Desde chicos, por sus papás, ¿no? Que fueron también misioneros. Y bueno, de hecho, mi abuelito, el primero de nosotros que vino a ser misionero a México fue en 1953, también piloto. Él empezó a viajar a las zonas marginadas de México para distribuir Evangelio de San Juan, basado en este mismo pasaje que leí en Isaías 11, de que la palabra no regresa vacía. Entonces, nunca hicieron distribución de tratados o de folletos, siempre fue escritura. Mi papá, Jerry, estaba haciendo exactamente lo mismo que su papá, mi abuelito, en el 64, cuando lo tumban a balazos cerca de Fresnillo, Zacatecas. Estaba distribuyendo Evangelio de San Juan sobre la ranchería desde su avioneta. El desvío, buena pregunta que acabas de hacer, ¿cómo terminé yo yendo en esa dirección? Fue, yo estaba trabajando de mano derecha con mi papá, pues mi padrastro, porque obviamente mi papá falleció cuando yo era pequeño. Mi mamá siguió viuda, y luego se volvió a casar. Yo tenía 4 años cuando falleció mi papá. 3 años después ella conoce a Frank Warren, muy conocido por todos nosotros, muy amado, el hermano Don Pancho, como todo el mundo lo conocía, Don Pancho Warren. Y de hecho el instituto en Durango ahora tiene el nombre registrado en la SEP del nombre de él, el Instituto David Franklin Warren. Y yo estaba apoyándolo a él en las iglesias Betel del estado de Durango. Y un día estábamos en una junta pastoral cuando se presentó un buen amigo de nosotros, Raúl Hart, que estaba trabajando con los tepehuanos en la sierra. Lo conocíamos muy bien. De hecho, él conoció a mi papá biológico, muy amigo de la familia. Y en esa junta, Raúl Hart solicitó a los pastores de Betel que mandaran un misionero a un lugar que se llama Los Charcos. Entonces mi papá me comisionó a mí a ser el representante de coordinar la logística, la comunicación, la coordinación del apoyo financiero, el material didáctico, la provisión, el sustento de los misioneros. Lo que ellos ocuparan, el enlace de Betel a los misioneros, fue un servidor. Así fue como yo fui introducido al trabajo entre las etnias. Poco tiempo después de eso, los indígenas casi lo matan a él y a su familia. Se retira de los Charcos y eso fue la manera en que yo me involucré, empecé a trabajar en la sierra y de ahí en adelante pues fue un escalón. No recuerdo el año exactamente, aproximadamente 1985 nació la visión de Alusa, que hasta la fecha sigue en pie, que es el acrónimo de Último de la Sierra, que yo creo fue lo que tú conociste cuando estaba yo en Morelia. Sí, así es, el pastor Juan Speaker. Y
Alusa sigue en pie hasta la fecha con mi hijo mayor, Jerry, y su mamá. Entonces, esa fue la manera en que yo me involucré con las etnias y yo descubrí por ese misionero que se mandó por parte de las iglesias de Betel, descubrí el llamado de Dios en mi vida a esas zonas marginadas y cómo Dios fue depositando gente en mi camino, siempre que fueron recursos, ideas, estrategias muy interesantes de cómo alcanzar gente tan marginada y cómo siempre me identifiqué con gente que estaba trabajando con las etnias. Un ejemplo, recientemente, estoy hablando de las últimas 3 semanas, de repente Dios me pone en contacto por medio de mi trabajo. Yo soy inspector de aviación aquí en Estados Unidos con la FAA y me pone en contacto con un señor que tiene una necesidad de arreglo de un avión de él. Cuando me conoce la historia de la familia, se intrigó impresionantemente, me pidió el libro de mi mamá, se lo entregué el libro de mi mamá, que por cierto te voy a enseñar el título del libro de mi mamá. Permítame un momentito. Sí, adelante. Este señor leyó el libro de mi mamá que se titula, no sé si está al revés o al derecho. Lo insensato de Dios. Insensato de Dios. Okay. En este libro mi mamá relata la historia de nuestra familia y cómo llegaron a México y cómo muere mi papá. Este señor está tan impactado, estoy hablando de hace 3 semanas, él tiene un avionazo tremendo, bimotor muy rápido, que se llama un Piper Aerostar. Y me dijo, estoy reclutado, esto me lo dijo hace como 4 días. ¿Cuándo hacemos nuestro primer viaje misionero? Quiero llevarte a donde tú me digas, yo te llevo. Entonces, en unos días voy a estar compartiendo en Yuriria, Guanajuato, con el pastor Gerardo Salinas. Y el señor John me dice, yo te llevo ahí a la conferencia, te movilizo donde tú necesites. Esa es la manera en que Dios siempre me ha dado gracia, me ha conectado con gente. Obviamente hay lobos, hay muchos lobos, tú los has conocido, Jorge, que siempre andan tragando a medio mundo y obra de mí, o sea, ¿qué puedo decir? Pero es impresionante cómo cuando Dios nos ha llamado a hacer algo y uno está caminando en obediencia al Señor. Amén. Y una de las palabras claves que yo he aprendido en mi vida personal es la santidad. Yo no siempre he caminado en santidad y me ha costado caro, pero la exhortación que yo puedo dejar a todo oyente es lo siguiente: si tú tienes un llamado de Dios en tu vida, que de hecho yo digo todos tenemos, y tú sabes caminar en obediencia y en santidad, el Señor te va a usar lo que Él te ha encomendado hacer. Y Él tiene los recursos, Dios tiene, yo no los tengo, Jorge, tú no los tienes, no sé dónde están los recursos, pero Dios los tiene por todos lados y de repente toca el corazón de alguien y te comunica, esa persona le entra, empieza a patrocinar. Es impresionante cómo Dios tiene todos los recursos y toda la red para cumplir, como les dije anteriormente en el pasaje de Isaías, para hacer todo para lo cual la palabra ha sido enviado. Sorprendente, sorprendente. Mi querido Jerry, yo sé que hay mucho por platicar, en realidad me encanta todo eso. ¿Y cómo ves si nos bendices con una oración que nuestra gente que está conectada ahorita, ellos, algunos, yo sé que tienen necesidades, obviamente, algunos están preocupados, algunos están en temor, ¿verdad? Otros tienen problemas económicos. ¿Por qué no nos bendices con una buena oración y después nos das más información? ¿Te parece? Claro que sí. O si quieres añadir algo primero. Quiero decirlo algo antes de orar, Jorge. Sí, adelante. Estoy leyendo un libro de un autor alemán que se llama, muy conocido, Dietrich Bonhoeffer. Se llama El verdadero discipulado. Este es un hombre que fue un ministro pastor durante la época de los nazis en Alemania. De hecho, fue acusado falsamente de ser disidente del partido nazi. Fue arrestado. Él fácilmente pudiera haber vivido, le ofrecieron estancia en Nueva York y en Londres para que no estuviera en peligro en Alemania.
pero él rehusó dejar a su gente, la iglesia, sus hermanos en la fe, dejarlos abandonados en Alemania. Y él dijo, ¿con qué cara voy a mirar a mis hermanos si yo escapo a otra ciudad y después de la guerra yo regreso a Alemania y muchos de ellos han muerto por causa de su fe? Dijo, yo tengo que ir a estar con ellos. Y efectivamente, 3 meses antes de que se declarara el cese a la guerra, lo ejecutaron, lo mataron. Este hombre tuvo toda la razón humana de tener temor, con mucha facilidad. Lo estuvieron persiguiendo, lo mandaban a hablar la Gestapo para interrogarlo. Quiero que entiendas una cosa, hermano oyente. El temor es herramienta de un solo agente, y es Satanás. Si tú y yo les puedo contar muchas historias donde me han puesto pistolas a la cabeza, me han tirado balazos, me han amenazado con muerte, en motín, nos han puesto emboscadas en la sierra, más de una vez. Yo te quiero decir una cosa, ¿qué importa si terminó tu vida haciendo lo que Dios te llamó a hacer? Entonces, ¿por qué vamos a sucumbir al espíritu del temor? Y esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos con este rollo del COVID-19. Yo te voy a decir una cosa, yo no sé, yo no voy a andar diciendo, es que Dios mandó, que el diablo, bla, bla. Yo te voy a decir una cosa, lo que sí sé, el espíritu del temor es enviado directamente por Satanás, porque en Dios no hay temor. Tú y yo como hijos de Dios necesitamos entender los tiempos. Esta es una oportunidad para ministrar, para hacer luz a nuestros vecinos, para que ellos puedan ver la paz de Cristo que habita en medio de nosotros, no al revés. Nosotros no deberíamos estar sucumbiendo al espíritu de temor que está alrededor de nosotros. En este día hay que ser luz en medio de la oscuridad, y con eso les quiero dirigir en una oración, Jorge. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, reconociendo tu señorío y tu autoridad. Tú eres Señor de señores. Tú eres Rey de reyes. No hay ninguna autoridad por encima del tuyo. Y todos los reyes de la tierra han sido puestos por tu mano, según tu propia palabra que nos diste. Y todos aquellos, aún por mano del apóstol Pablo, se nos enseña que la autoridad de Roma era una autoridad que tú estableciste en tu voluntad, en tus propósitos, y ellos vivieron cosas terribles. Padre, haznos entender los tiempos, que esta situación, esta circunstancia sirva para sacarnos de nuestra burbuja, que muchos hemos permitido al diablo meternos en una burbuja, pensar que estamos inmunes a cualquier situación, que podemos nosotros descansar, como decimos en nuestro país de México, en nuestros laureles, descansar y pensar, no, ya todo está bien hasta que regrese Jesús y nos vamos a ir a estar con Él. Padre, tú nos has llamado a guerrear, tú nos has llamado a hacer cosas entre las naciones que tú tienes el propósito de hacer para que sean declaradas tus grandezas, tu señorío, tu reinado, tus proezas, que tú seas honrado y tú seas glorificado a través de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Yo reprendo el espíritu de temor en el cuerpo de Cristo. Yo reprendo ese espíritu de temor que se mete en medio del corazón de mis hermanos y mis hermanas, tratando de hacerles pensar que de alguna manera el enemigo les ha arrebatado el sustento o la estabilidad de su hogar. Padre, independientemente de la logística y la circunstancia en nuestra vida, tú tienes todo bajo tu control, sí, y nada se mueve sin tu. Y a tu señorío nosotros doblamos la rodilla, nosotros inclinamos el rostro y te decimos, Señor, en el nombre de Jesús, te ha establecido tu señorío en tu iglesia, Padre, para tu honra y para tu gloria.
tú seas levantado en medio de esta generación, porque para este día fuimos traídos a la... Yes. No fuimos nosotros nacidos para vivir en otra época, incluso si se llamara la época dorada. Tú nos pusiste aquí para este día y por eso estamos aquí. Nos elegiste a nosotros para esta generación, para estas necesidades que están alrededor de nosotros y no alguna otra. En el nombre de Jesús, sean motivados y restaurados nuestras motivaciones a la obediencia, al desafío, a la bravura en obediencia a ti, Señor. Con la herramienta del poder del Espíritu Santo que tú estás empezando a remover y a sacudir en medio de tu cuerpo. El Espíritu Santo poderoso, el Consolador, que nos mueve a entender esta herramienta poderosa, el dunamis, que se mueve entre el pueblo de Cristo para atar, para desatar, con autoridad no nuestra, sino la tuya, para sanar, para liberar, para traer libertad a los pobres. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos sobre el cuerpo de Cristo. Gracias, Dios. Muchas gracias, mi estimado Jerry. Me dijo Mike Aarón que te saludara. Él estuvo la semana pasada. Sí, yo te quería decir lo mismo. Gracias por haberlo recibido a Mike. Yo te quiero decir una cosa. Yo le tengo una estima al hermano Mike muy impresionante. Él es un hombre de Dios con un corazón impresionante. Yo te pudiera contar, él es muy modesto, no dice muchas cosas, pero yo soy testigo en 2 ocasiones de niños que Mike levantó de los muertos, brigadas. Tremendo. Es un hombre de Dios con una unción muy impresionante. Tengo muy gratos recuerdos de bautismos en el Espíritu Santo con el hermano Mike, agarrados brazo en brazo y bailando y danzando delante del Señor horas, y el poder de Dios moviéndose de manera sorprendente. Un pequeño ejemplo, una brigada donde ellos iban para encontrarnos a nosotros íbamos en avionetas, ellos iban por tierra en vehículos. Uno de los vehículos se encontró de frente en una carretera de 2 carriles con un camión de tráiler de frente en un rebaso. Pasaron en medio del camión y sintieron cómo algo agarró el carro y lo movió del lugar físicamente, como un ángel que agarró el carro y ¡zas!, lo trasladó de carril, de golpe. Entonces, hemos visto unas cosas tremendas en la obra de Dios, milagrosas, y eso fue con Mike Aarón. Yo lo quiero mucho a mi hermano y anhelo volver a estar al lado de él. Me encantaría volver a verlo, pasar tiempos juntos en la obra del Señor. Pues, mi querido Jerry, muchas gracias. Te agradecemos mucho, la verdad, por tu humildad y tu disposición. Honestamente, yo envié el texto y yo dije, si lo acepta, bueno, y si no, pues ya, que pegue ahí. Pero vi que sí pegó, así es que te acordaste. Mira, Jorge, tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Y es sumamente importante que el cuerpo de Cristo sea motivado, edificado. Dice, edificándonos los unos a los otros. ¿Qué puedo yo hacer para hacer eso? Así es. No, pues muchas gracias. Que Dios te bendiga y estaremos en contacto. ¿Te parece bien? Ok, mi hermano. Ok, mi hermano. Gracias por la invitación. Yo mando un saludo a todo el mundo. No sé si pueden ver el logotipo, pero este es el ministerio Logos Unlimited. Pueden encontrar nuestra información en la página. De hecho, en la página web tengo el enlace de logosunlimited.org. Logosunlimited.org es la página web del ministerio. Gracias por el tiempo. Un abrazo. Excelente. Y esperamos que sea de vuelta otra vez. Good. Excelente, mi hermano. Gracias. Bendiciones. Amén. Que estés bien. Está rompiendo toda cadena, me da victoria en toda pena queda fuera. A usted que amablemente estuvo en nuestra sintonía, queremos desearle una noche bendecida. Recuerde, confiemos en Dios.
descansemos en Dios. Así es que búsquenos en YouTube, perdón. Quédese también en nuestra sintonía 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del www.reddeoracionusa.org. También puede bajar la aplicación de Radio Sky FM. Bendiciones. Estamos en Tuning Radio también. Gracias. Fuego, fuego, así se siente.